Ayer, o sea, de una forma muy precipitada, que hiciera la introducción en esto y hemos estado esperando. Ahora estamos en familia, pero estamos en una familia bien avenida y de las cosas que voy a decir, yo creo que la mitad de los que estáis aquí las podríais decir mejor que yo. No estoy mirando a Francisco, que es un experto, ya que su presidente fue 2 años presidente de San Cruz y por lo tanto él también tuvo que trabajar a fondo con todos los temas de San Cruz y por lo tanto, Francisco, con tu permiso, voy a hacer la presentación, pero sé que lo harías mejor y bueno, y muchos de vosotros. Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Ya digo, estamos en familia, pero yo creo que lo que vamos a presentar tiene un enorme interés. Y aunque solo sea para que vosotros también podéis participar y podéis entender bien todo lo que se está trabajando en San Cruz y concretamente el proyecto que luego el profesor Castillo nos va a presentar sobre Obsertur, también que podéis contribuir y podéis aportar vuestra valoración y vuestras opiniones. Bueno, empezamos. Se trata de, en primer lugar, saber quiénes somos. Quiénes somos, como decía, esto lo podría hacer alguno mejor que yo, pero puesto que hemos estado todos implicados, os lo explico. Al final, en el año 2019, las 7 autoridades portuarias de interés general de Andalucía decidieron relanzar una asociación que ya existía, pero que venía actuando de forma muy pasiva, muy mortecina, con muy poca actividad. Pero pensamos, los 7 presidentes en aquel momento, que era un buen instrumento que nos podía servir para promover el turismo de cruceros en nuestros puertos, en nuestras ciudades, en los destinos que componen Andalucía. Andalucía es muy diversa, muy variada, no solamente las ciudades de costa, sino las que están en el interior a relativamente poca distancia. Pues dicho y hecho, nos pusimos a trabajar, empezamos a relanzarla, creamos un nuevo estatuto, buscamos a la mejor persona que podía llevar aquello, que era Esther, y desde entonces está trabajando con nosotros e impulsando, y empezamos a actuar, empezamos a trabajar en distintas líneas. Luego, con el tiempo, se nos fueron uniendo, primero la APA, la Agencia de Puertos Públicos de Andalucía, que tenemos aquí a Rafael Montero, su director comercial, y que nos aportó esa visión de los puertos autonómicos, que además de la náutica deportiva, que creo que es algo también súper interesante, que puede aportar muchísimos recursos a nuestra comunidad y muchísimas actividades. Posteriormente también ampliamos el espectro, el ámbito y se incorporaron los puertos de Ceuta y Melilla, con lo cual a esa proyección andaluza que tenía plenamente, pues también le dimos una proyección al mar de Alborán. Andalucía se proyecta hacia el mar de Alborán con una conexión directa con esas 2 ciudades hermanas con las que tenemos tantísima conexión. Realmente, si hay 2 ciudades que están vinculadas con Andalucía, son Ceuta y Melilla, sin duda. Bueno, ya constituido San Cruz, dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar en distintas líneas precisamente para conseguir ese objetivo, porque ¿cuál era el objetivo? Lo he dicho antes, promover el turismo de cruceros y el náutico, una vez que se incorpora la APA, sobre todo, reforzamos esa vocación en las ciudades andaluzas, en los puertos andaluzos, por supuesto de una forma sostenible, pero también buscando lo que a todos nos interesa, ¿no? Incrementar ese turismo. Entonces, para ello se diseñaron una serie de actividades, la primera y la más evidente, pues la acción comercial. Empezamos a participar en ferias de una forma coordinada. Yo creo que es el primer ejemplo, de verdad, en todo el sistema portuario español, en el cual un grupo de puertos se agrupan de una forma coordinada. Pues no olvidemos que al final los puertos competimos entre nosotros en muchas actividades, pero aquí nos hemos puesto de acuerdo para hacer una acción coordinada para conseguir un objetivo que es común y beneficioso para todos nosotros. Bueno, para ello, como digo, la primera acción, lógicamente, la comercial. Empezamos a acudir a ferias, empezamos a acudir a eventos, a congresos, a dejarnos ver, a tener visibilidad. En eso, bueno, pues Esther tuvo un papel fantástico y ha ido trabajando para que estemos presentes y cada vez se escuche más hablar de los puertos andaluces, de San Cruz como marca conjunta de todos los puertos andaluces. Pero además de esa acción comercial, pues lógicamente hay una serie de iniciativas, ¿no? Que se han ido desarrollando y que nos ayudan en el cumplimiento de ese objetivo. Mencionaré las que son en este momento, las que están en marcha en este momento. El primero, el CITCA. El CITCA es el Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros de Andalucía. Hasta ahora llevamos ya 3 ediciones, se realiza cada 2 años, hemos tenido en Sevilla, hemos tenido en Málaga, hemos tenido en Cádiz. En los 3 casos, con muchísimo éxito. Y tiene un mérito que me gustaría resaltar, y es que la primera edición, que fue en Sevilla, fue en plena pandemia. Y conseguimos, a pesar de todo, tener un enorme nivel de participantes, un enorme nivel de ponentes, y por lo tanto fue un completo éxito. A partir de ahí ha sido todo mejor. El año que viene tenemos uno que promete superar todo, Francisco. Estamos trabajando para que sea el mejor de todos los CITCAs que se han desarrollado hasta ahora, que es en el puerto de Motril, que va a ser el responsable, junto con San Cruz, de llevarlo adelante, y además en una doble sede, porque Motril se presenta como puerto de Granada y por lo tanto Granada va a tener un gran protagonismo en este CITCA. Estoy convencido que va a tener un nivel altísimo. Allí
vamos a debatir sobre todos los temas de interés de la industria, tanto náutica como de cruceros, y seguro que va a haber un montón de ideas, innovaciones, y va a ser un enorme interés. Open Innovation, el challenge. Bueno, al final llevamos estas jornadas en las que estamos aquí en Almería hablando de innovación, y está claro que la innovación es un capítulo en el que todos tenemos que prestar una atención especial, en el cual le tenemos que dedicar. Y lógicamente San Cruz no podía estar al margen de todo esto, con lo cual lo que hizo fue hacer unas convocatorias en las cuales se pudieran presentar una serie de proyectos a una serie de iniciativas que habíamos valorado previamente. Bueno, es la tercera edición ya, y por lo tanto creo que podemos hablar de que hemos tenido, sobre todo en las dos ediciones anteriores, interesantísimos resultados. Estamos intentando obtener datos que luego nos lleven a valorar exactamente cómo podemos actuar. Lo cual nos lleva al siguiente, que es lo que hoy se va a presentar después, que es Obsertour, que además es consecuencia de uno de los challenges, precisamente. Claro, es que el dato es fundamental. Si queremos gestionar bien el turismo de cruceros, queremos gestionar bien la náutica deportiva en nuestros puertos, tenemos que conocer los datos. Ayer hubo una ponencia en la que participó Pepe Llor, que es responsable en Puertos del Estado de Puertos 4.0, y hablaba una y otra vez con toda razón de que el dato es fundamental, pero no solo el dato por el dato, sino para luego la gestión del dato, que nos ayuda a tomar decisiones correctas para seguir avanzando en el cumplimiento de nuestros objetivos. He avanzado y luego ya tendremos Obsertour, donde realmente ya estamos haciendo un análisis de determinados comportamientos del crucerista, perfil del crucerista, y en definitiva vamos a estudiar a fondo todo lo que incluye e implica la industria del crucero. Bueno, foros hemos tenido de todo. Hemos tenido foros de lo más variado, foro de mujer, foro de náutica, foros, en fin, creo que intentamos estar siempre tocando todos los aspectos que nos interesan, que son de interés común. Hasta ahora, debo decir, con muchísimo éxito y con muchísima repercusión. Dentro de esos foros hay dos que se singularizan, ¿no? Que son los encuentros náuticos, en los cuales intentamos hacer un esfuerzo, en este caso muy de la mano con la Agencia de Puertos Públicos de Andalucía, un esfuerzo por poner en valor todo lo que es la náutica deportiva en Andalucía, las nuevas tendencias, nuevas tecnologías, por dónde va, cómo tenemos que avanzar y cómo podemos promocionar nuestros puertos para que el turismo náutico siga siendo una fuente de riqueza para Andalucía. No olvidemos, y esto es un dato importante, que el turista náutico es el que más recursos gasta en el territorio, muy por encima incluso del de golf, a pesar de que parezca que el de golf es de los que más gastan. Con lo cual merece la pena seguir trabajando en esto, y Rafa, vamos a seguir trabajando en el próximo, que será el segundo encuentro náutico de Andalucía. Encuentros marítimos, en este caso ya vamos al sector del crucero, que es la otra gran pata, ¿no?, de la actividad de San Cruz. Encuentros marítimos, allí lo que intentamos es precisamente que haya una conexión directamente con las navieras, es decir, que en los puertos de Andalucía tengamos contacto directamente con las navieras y con otros agentes del sector, con otros actores del sector, de forma que podamos ir definiendo, viendo cómo van las tendencias, cómo podemos seguir trabajando. Bueno, en definitiva, bueno, esto, el manifiesto para el desarrollo de sostenibilidad es que ayer justamente en esta sala el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía se adhirió a este manifiesto, con lo cual ya son muchísimos las autoridades e instituciones que se han puesto de acuerdo para firmar el manifiesto desarrollado para San Cruz, el San Cruz Blue Port, el manifiesto para el desarrollo de la sostenibilidad y el ecosistema, perdón. Bueno. Bueno, ahora pasamos a lo que es el entorno digamos, de lo que es el mundo del crucero, pero yo creo que Esther, que es nuestra gerente, que es la que ha trabajado a fondo todo este tema, lo va a explicar muchísimo mejor. Así que Esther, bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Buenos días. No, esto es simplemente que teníamos en la cabeza analizar quién es quién dentro de la industria. Me parece importante significar que la industria náutica de cruceros no es el barco que llega al puerto, es muchísimo más. Hay industria, hay empresas, hay un entorno más próximo, hay un entorno relacional directo, indirecto, y nos vamos hacia el ecosistema, que ya puede ser hasta la normativa. Entonces, me parece importante que lo tengamos en la cabeza, más que nada efectos educativos, ¿no?, informativos, y poder transmitir lo que realmente la industria significa. Quiero saludar a mis compañeros de Turismo Andaluz, muchísimas gracias por vuestro apoyo. San Cruz y Turismo Andaluz y la Consejería se dan la mano
para promocionar este segmento que me parece tan importante. Muchas gracias. ¿Cuál es el propósito de Obsertur? Lo que presentamos hoy, lo que nos movió a empezar este proyecto. Obviamente, el dato, ¿a qué ayuda? A tomar las mejores decisiones a través del conocimiento. Sin datos no hay conocimiento. Nuestra visión, ayudar, colaboración con todos esos actores de la industria que necesitan datos para tomar sus mejores decisiones estratégicas. Y nuestros valores. Nosotros las 3 ediciones que hemos presentado no las hemos presentado de forma baladí ni de una forma, bueno, todos conocemos documentos, ¿no?, que al final no se sabe cuál es la fuente, no se sabe de dónde vienen. Nosotros nos gusta definirnos como fiables, como colaborativos y como innovadores, para tomar decisiones con seguridad y para contar siempre con las mejores fuentes de información y, en definitiva, pues tener cada vez más conocimiento que nos hagan más competitivos. Obsertur está en su 3ª edición. Tenéis todos los informes en la web, podéis acceder, podéis interactuar, porque se han presentado con plataformas en las que podéis interactuar segmentando por edades, por navieras, por puertos, por destinos. El primer año analizamos la experiencia de compra del viajero. Me es muy importante la información del viajero en el punto de venta, ¿no?, porque de esa forma hay satisfacción, y si no la hay, no hay repetición. Y la industria sin el turista y sin la persona no es nada, ¿no? La 2ª edición, en el 2023, estudiamos el perfil del crucerista. Queríamos conocer al perfil del crucerista y del naviero, de ese turista del mar, el perfil que llega a Andalucía, que llega a Ceuta, que llega a Melilla, que llega a nuestras costas, para saber cómo tenemos que adaptar la oferta a nuestro destino, cómo tenemos que adaptar nuestro producto para hacerlo cada vez más feliz. Y ya me detengo en la edición de este año. Es curioso porque este reto, como bien ha dicho el presidente Carlos, el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, secretario general de SACRUS, gracias, nos detuvimos, enlazamos con el proyecto del Open Innovation, porque uno de los retos que se lanzó en la edición del Open Innovation el año pasado fue la medición del impacto del turista de crucero y de la náutica deportiva en 3 vertientes: impacto económico, impacto emocional, impacto en el destino y social. Y este año se ha desarrollado esa primera vertiente con el grupo de investigación que se presentó al reto y que lo ganó, y que está hoy aquí representado por el profesor, que a continuación va a tomar la palabra. Y este año pues se ha analizado la emoción del turista náutico y de cruceros cuando llega a nuestro destino. ¿Qué siente en su emoción a bordo, en su emoción de navegación, cuando llega al puerto? ¿Qué siente, qué le mueve? Y esos datos, sin duda, pues mejorarán la atención en nuestros puertos, mejorarán la atención en nuestro destino, mejorarán la oferta de esas experiencias singulares que también estamos desarrollando desde SACRUS para poner en valor lo que los turoperadores y los DMC hacen en nuestro territorio. Así que, sin más, yo invito al profesor José Ignacio Castillo que se sume conmigo, que tome la palabra. Tú mismo te presentas, tu grupo de investigación. Quiero resaltar que es un grupo de investigación sólido, consolidado, de varias universidades españolas que colaboran entre sí en un grupo de acción y de investigación que me parece interesante resaltar. Es decir, creedme que detrás hay una fuente absolutamente fiable y documentada. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarlo, ¿no? Y como siempre, es mucho más fácil hablar de los demás que de uno mismo, pues lo que voy a hacer, en vez de presentarme a mí, presento al grupo de investigación, ¿no? Somos un grupo de investigación con base en la Universidad de Sevilla, pero, bueno, no solo somos profesores de la Universidad de Sevilla. Ahora vais a ver que tenemos profesores de distintas universidades. Nuestro objetivo, pues, por un lado, investigación competitiva, publicar en top journals, a ser posible de primer cuartil o de primer decil, pero también tenemos una amplia tradición en lo que podríamos llamar consultoría de administraciones y de empresas, y también, en último lugar, pues una cosa que nos ocupa y nos preocupa es la transferencia del conocimiento a la sociedad, ¿no? De hecho, tenemos la suerte, y creo que somos el récord, desde luego, en Andalucía, en cualquier disciplina, que 9 de nuestras investigaciones han sido elegidas por la agencia SINC. La agencia SINC es una agencia que tiene el Ministerio de Universidades español, le toca a quien le toque, va cambiando en legislatura,
pero es la que cada día elige los papers que hay que mandar a los medios de comunicación. Cuando veis una noticia en un periódico que dice, pues un estudio de la Universidad de yo qué sé, de Almería o de Sevilla, pues demuestra tal, esto lo hace esa agencia. 9 de nuestras investigaciones han sido seleccionadas en Madrid para mandarlas a los medios, ¿no? Bueno, los profesores, como he dicho, sí, es verdad, tenemos preponderancia de la Universidad de Sevilla, pero hay de otras universidades fuera de Andalucía. Lo que buscamos es que sean expertise complementarias. Pues bueno, uno se dedica a análisis de series temporales, otro se dedica a datos de panel, otro a modelos discretos de demanda y, en definitiva, también así poder aumentar el portfolio de metodologías con las que podemos ofrecer nuestros servicios a la comunidad académica y también al mercado. Nuestras áreas de conocimiento donde más nos hemos dedicado, donde más nos hemos publicado, ¿no? El turismo, ¿no? Y a mí me encanta venir a congresos sobre turismo porque, tal como se están poniendo las cosas, vas a congresos generalistas y casi tienes que empezar a pedir perdón, ¿no? Por investigar y trabajar sobre turismo, ¿no? Aquí, afortunadamente, pues no hay que hacer eso, sino que podemos hablar de las externalidades, cómo minimizarlas, las negativas, pero también podemos hablar claramente de los efectos positivos, que es lo que hoy nos vamos a centrar. Transporte sostenible urbano, hacemos cosas de peatonalizaciones. Necesita el micrófono. Ah, mira, el micrófono ya tenemos externalidades negativas, con lo cual, bueno, voy a reducir. Bien, mira, pues, he hecho bien, estoy cogiendo el micrófono. Pero muy bien, muy bien. Bien, tenemos transporte sostenible, es decir, carriles bici, peatonalizaciones. Ahí tenemos investigaciones bastante punteras y además muy relacionadas también con el turismo. Gestión aeroportuaria, donde hemos trabajado mucho para AENA, ahora estamos cerrando un nuevo contrato también con ellos. Seguridad vial, hemos sido asesores durante muchos años de la Dirección General de Tráfico. Gestión portuaria, hemos trabajado para muchas autoridades portuarias, Ceuta, Melilla, Sevilla, Bahía de Algeciras, Coruña, y también hemos trabajado bastante, por ejemplo, para puertos del Estado, ¿no? Y para el Ministerio de Obras Públicas, Fomento, como se llame en cada momento, ¿no? Y también hacemos cosas de tren de alta velocidad, ¿no? Metodologías, como he dicho, tenemos varias, según el problema, y bueno, pues como ya se ha adelantado pues tenemos bastantes publicaciones, también en el área de turismo, una decena de proyectos de I+D+I ganados en convocatorias competitivas, como fue este challenge, este concurso que hizo San Cruz, al cual agradecemos claramente la confianza que ha depositado en nosotros, decenas de contratos con administraciones y, bueno, este tipo, ya lo último, no hace falta, las típicas evaluaciones que nos someten a los investigadores, pues generalmente siempre pues, suelen salir bastante positivas, ¿no? Ahí tenéis ejemplos de contratos con todo tipo de administraciones que hemos hecho, ¿no? En un campo donde más nos demandan son los estudios de impacto económico. Creo que somos el grupo de investigación que más estudios de impacto económico ha hecho en este país, ¿no? Donde, pues ahí sí que precisamente el último lo presentamos la semana pasada, encargado por el Ayuntamiento de Sevilla, sobre el impacto del sector turístico en la ciudad de Sevilla, ¿no? Pero bueno, hemos hecho de sectores económicos, de infraestructuras portuarias, de nuevas obras, ¿no? Y bueno, finalmente esa última pata de la que hablábamos, ¿no? Le dedicamos bastante tiempo, esfuerzo, porque al final nuestros trabajos pues también tengan repercusión en prensa, ¿no? Y en prensa, en medios de comunicación, en radio, en televisión, ¿no? Y con esto pues ya terminaríamos la presentación del grupo y sin más preámbulos, si el técnico vuelve a venir para que podamos pasar a la siguiente presentación, si no pues me encargo yo de hacerlo. Prefiero que toques tú, no me lo cargue yo. La ubicuidad es un don complicado de cultivar. Y con eso, bueno, pues vamos a la investigación con la que nos presentamos al reto de San Cruz y que yo creo que es una mezcla de economía y mucha psicología, ¿no? Sabéis que los economistas somos bastante imperialistas, al final acabamos metiéndonos en otras disciplinas, ¿no? Lo que hacemos es siempre lo mismo, llevar nuestras metodologías
econométricas e intentar aplicarlos a problemas de esas otras disciplinas. Mirad, aquí el objetivo ¿cuál es? El objetivo es coger los destinos de los puertos andaluces y de Ceuta y Melilla, del mar de Alborán, y ver cuál es la satisfacción de los cruceristas en esos destinos. Y una vez que tenemos esa satisfacción, con análisis de sentimiento, ver, bueno, pues si esa satisfacción se debe a sentimientos positivos, a sentimientos negativos o a determinadas emociones dentro del conjunto de las clásicas 8 emociones que hay. Las tenéis ahí: alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación. ¿Qué es lo que nos dicen los psicólogos? Que podemos descomponer esos sentimientos positivos y negativos. La idea, claro, esto generalmente cuando se hace con encuestas a cruceristas, lo cual es carísimo. Imaginaros lo que sería hacer encuestas a cruceristas en todos los destinos andaluces, porque tenemos hasta de los turistas que, bueno, pues estuvieron en Sevilla o incluso en Granada, ¿no? Aunque cogieran el barco y se fueran y pararan la escala fuera, por ejemplo, en Cádiz para el caso de Sevilla, o fuera en Málaga para el caso de Granada. Esto tendría unos costes altísimos y además no suele dar buenos resultados, o sea, es caro y encima el resultado es malo. ¿Por qué es malo? Porque el turista cuando de crucero generalmente es un turista estresadillo, tiene pocas horas para ver su destino, tiene que volver rápido al barco y no es muy proclive a responderte bien en las encuestas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues en vez de hacer esas encuestas caras y malas, cogemos todos los datos que los cruceristas han volcado en los portales de internet dedicados a las reviews de cruceros. Cruise Line y Cruise Critic. Ahora entraré un poco más en detalle sobre eso, ¿no? Mira, nuestra unidad de análisis es los destinos andaluces y del mar de Alborán. Es verdad que al final también estamos hablando de autoridades portuarias, pero autoridades portuarias consideradas como puertas a esos destinos. Nosotros lo que realmente vamos a valorar es bueno, pues esos sentimientos, esa satisfacción relativa al destino. El periodo temporal es bastante amplio, una década. Es verdad que esa década tiene momentos complicados, está la COVID en medio, pero veréis que en nuestro análisis pues vamos a corregir esos sesgos de los años de la COVID, de 2020, 2021, 2022, incluso ya de mediados del 22 al 23, lo que en los cruceros fue una época de recuperación y vuelta a la normalidad. Y fijaros, para hacer bien este análisis, porque en el fondo, ¿qué es mucho o poco? Pues en esta vida, mucho o poco es cuando comparas con algo. Aquí, para saber si la satisfacción que obtiene el crucerista en los destinos andaluces es mucho o poco, lo que vamos a decir es comparándolo con otros destinos. ¿Y cuáles son esos otros destinos? Bueno, aquí podríamos hacer trampa, podríamos haber cogido Alaska y posiblemente pues nos saldría que la satisfacción es altísima. Podríamos haber cogido bueno, pues otros lugares en el mundo que no esté tan consolidado el tráfico de cruceros. En vez de hacer eso, como grupo de control, es decir, el grupo de tratamiento, el grupo que va a recibir pues un tratamiento, lo que consideramos es que el crucerista, si hace escala en Andalucía o en los destinos del mar de Alborán, tiene un tratamiento especial, el grupo de control serían todos aquellos cruceristas que en vez de Andalucía y en el mar de Alborán han hecho escala en el resto de España y en todo el Mediterráneo occidental. Italia, Francia, Malta, Túnez, norte de África. Metemos también la fachada atlántica de la península, en el sentido de que vamos a meter Portugal, y también la fachada atlántica de Francia, la de Portugal, la de España y la de Francia. Luego vamos a comparar las experiencias de los cruceristas en estos puertos andaluces y del mar de Alborán, Ceuta y Melilla, frente a las experiencias que hubieran conseguido esos mismos turistas si hubieran ido a los puertos que estoy diciendo, a los destinos que estoy diciendo. Aquí en el mapa tenéis todos los destinos que vamos a considerar. El tamaño del punto lo define el número de reviews, el número de evaluaciones que tenemos en ese destino. Obviamente los puntos son más grandes en los mayores puertos de crucero. Pues aquí tenéis Barcelona, aquí tenéis, por ejemplo, Civitavecchia, Roma, o tenéis por ahí Venecia, por poner ejemplo.
En el caso de Andalucía, pues claramente los mayores puntos son Málaga y Bahía de Cádiz o Cádiz, como queramos llamarlo. Fijaros, la fase de la investigación, pues vamos a hablar, me refiero al trabajo en sí, que esperamos que pronto podamos distribuirlo. Está ya en fase borrador, revisándolo por Suncruz, estamos intentando mejorarlo, así que estamos abiertos a cualquier propuesta o idea que nos deis hoy. Pues lo que hacemos es, primero estudiamos el crucero, el tráfico de cruceros y el turismo de cruceros en el mundo, después en el caso de Andalucía, después, pues bueno, hacemos un estado de la ciencia, cuántos trabajos sobre satisfacción, sobre sentimientos se han hecho en el turismo, cuáles han sido las conclusiones, más que nada para poder comparar las nuestras con las mismas, y finalmente pues todo el modelo matemático, econométrico, que no os voy a asustar porque no lo vamos, estará explicado en detalle en lo que es el trabajo. Hoy pasaremos rápidamente. Bueno, la primera parte, y tampoco voy a entrar hoy mucho, es la propia evolución del tráfico de cruceros, que en el fondo es bastante parecida en cuanto a previsiones que tenemos sobre la mesa a la del turismo en general, ¿no? Estamos en un sector económico que claramente lleva teniendo una evolución explosiva, ¿no? Sí, imaginaros que mañana os llamara, yo que sé, el presidente de gobierno, el presidente de la Junta, y os dijera, oye, elige en qué rama quieres dedicarte para coger un cargo en mi consejo de gobierno. Pero tu sueldo va a depender de que los resultados en esa rama, cuando tú te vayas, van a ser mejores que los que te encontraste. Pues yo creo que en el fondo todos elegiríamos turismo, porque la evolución del turismo, pues siempre creciente. Se dicen que es un sector poco resiliente, porque por lo que pasó en la pandemia, que desapareció, pero fíjate tú, hubo que haber una pandemia para que desapareciera este sector, ¿no? Luego es claramente un sector de crecimiento positivo. Las expectativas nos llevan a que para 2030 el sector de cruceros sería como el sexto o el séptimo destino turístico mundial. Si fuera un país, los cruceristas fueran un país, pues prácticamente va a acabar entre México y Japón, ¿no? Para que veáis el crecimiento. Obviamente, este modelo de crucero nada tiene que ver con el que vimos en nuestra niñez. Los que seáis más mayores, como soy yo, pues recordamos la serie de Vacaciones en el Mar, que era además, el barco era de una naviera muy conocida, Princess. Entonces era un turismo muy selectivo, digamos de clase alta y además en determinadas ocasiones, como puede ser la luna de miel, y hoy es un turismo, como casi todos los segmentos turísticos, un turismo de masas. Ahí tenéis la posición de nuestros puertos, tanto Cádiz como Málaga, pues estarían, digamos, en el top 10 de puertos, de destinos, de escala y de cruceros en nuestro país. Pero sí que es verdad que no estamos en los primeros puestos. ¿Por qué? Bueno, pues eso es fácil de explicar por la latitud en la que se encuentran, ¿no? El principal mercado del Mediterráneo occidental, pues es la línea recta que casi va desde Barcelona a Roma Civitavecchia, ¿no? Entonces tú tienes que estar a una latitud cercana de esa línea para que en un día pues puedas hacer escala, y algunos de pues nuestros puertos no están en esa latitud. Si estuviéramos una latitud más hacia el norte, claramente nuestros puertos estarían entre los primeros, ¿no? Analizamos después la oferta de infraestructura que ofrecen nuestras autoridades portuarias, su evolución. Eso se analiza en detalle, lo tenéis en el estudio. Hoy voy a ir más a las conclusiones, digamos, más novedosas, ¿no? Fijaros, nuestra cuota de mercado de los puertos andaluces y del mar de Alborán, pues ha sido una cuota bastante estable, lo cual demuestra también la pujanza, porque aunque no estamos cerca de esa línea de latitud que es la ideal para ubicarte, pues no hemos pedido, a pesar de la pujanza que cada vez tiene más esa línea, ¿no? de Barcelona a Roma, ¿no? Con esto ya entraríamos en el enfoque teórico, que es que simplemente lo pongo aquí, que es el estado de la ciencia. Hemos analizado todos los trabajos nacionales, pero sobre todo internacionales, que sobre esto se ha publicado pues, en las últimas 2 décadas, y con cada uno de los apartados, ¿no? Como las emociones están relacionadas con la satisfacción, qué tipo de emociones y qué niveles de satisfacción suelen ser los estándares en la industria turística y más concretamente
en el segmento de los cruceros, y bueno, pues ahí tenéis todos esos trabajos. Y ya sí que paso, que supongo que es la parte que más interés o más novedosa, a lo que sería nuestro análisis concreto y sobre todo a las principales conclusiones. Hemos trabajado concretamente en este caso con dos metodologías: análisis de sentimientos a partir de las reviews, y quizás la parte más original, creo que esto, vamos, creo no, estamos seguros, nadie lo ha hecho a nivel internacional, hemos metido inferencia causal. Inferencia causal, ¿qué es? Es la metodología que se utiliza, por ejemplo, para testar los medicamentos. Pues se coge un grupo de tratamiento, un grupo de control, al de tratamiento se le da el medicamento y al final tú ves si los que han recibido ese medicamento han evolucionado la enfermedad mejor que los que has utilizado de control. Aquí el de tratamiento son los cruceristas que hagan su escala en Andalucía, en el Mar del Alborán, y el de control es ese mercado del Mediterráneo occidental y fachada atlántica. En total, lo que hemos hecho es descargar todas las reviews de estos portales, Cruise Critic y Cruiseland, que son los street advisors del sector de los cruceros. En total estamos hablando de más de 600.000 revisiones que conseguimos descargar con motores de web scraping en Python. Una vez bueno, en total además son 661.000 de casi 170.000 cruceristas del mundo, ¿no? Con bueno, todos los destinos donde han llegado esos cruceristas, que también nos da una idea de la magnitud del segmento económico del que estamos hablando. Más de 2.000 destinos del mundo, de puntos en el mundo, que ya reciben cruceristas, ¿no? Al final de esa muestra cogemos a los destinos que estamos, es decir, aquellos cruceristas que han hecho una valoración no de su crucero, sino de los destinos que vamos a estudiar, ya sean los del grupo de control o de tratamiento, y esto pues filtrando nos quedaría unas cerca de 17.000 encuestas. Imaginaros lo que costaría hacer 17.000 encuestas por todo el Mediterráneo occidental, ¿no? Y esto también nos habla un poco de la potencia que nos ofrecen hoy en día el dato en Internet, ¿no? Que nos ahorra, podemos hacer estudios que tendrían costes astronómicos a costes prácticamente despreciables, ¿no? Bien, en total estaríamos hablando de 162 destinos en toda esta parte que hemos dicho de Mediterráneo occidental y fachada atlántica, ¿no? Posteriormente, después, y esto ya en R, si antes utilizamos Python para el web scraping, ahora utilizamos R para hacer lo que podríamos llamar minería de texto. No minería de datos, sino minería de texto. Es decir, coger lo que todos esos cruceristas en esas más de 16.000 reviews han escrito y con la minería del texto intentar extraer de esos textos pues aquellos sentimientos positivos, negativos y aquellas emociones. Esto se hace con un lexicón de más de 14.000 palabras, donde cada una de esas palabras se le asigna un sentimiento, una emoción. En función de esos sentimientos y esas emociones que haya en el texto, yo voy a sacar un índice matemático entre 0 y 1 para cada uno de los sentimientos y para cada una de las emociones. 0 es que no está ese sentimiento ni esa emoción, y 1 es que toda la review pues estaría llena de ira o de sentimiento positivo o de sentimiento negativo, ¿no? Pues ahora le aplicamos el modelo vuelvo a decir, bueno, cogemos como grupo de tratamiento los cruceristas que hagan escala en puertos andaluces y en el Mar del Alborán, y como grupo de control el resto de cruceristas que estén en ese Mediterráneo occidental o fachada atlántica. Vamos a hacer un modelo para la satisfacción, ver si tienen más o menos satisfacción los que paran en Andalucía y Ceuta y Melilla, y después pues toda una serie de modelos para cada uno de sus sentimientos y emociones. No para todos, porque hay emociones que no están en el crucero nunca. Por eso tiene tanto éxito, porque la gente no suele tener ira, porque la gente no suele tener miedo, suele tener pues alegría, suele tener confianza, y en esos sentimientos son los que nos vamos a centrar. Vuelvo a decir, porque los otros que no existen, no están presentes, y eso es lo que explica también en parte el éxito. Bien, fijaros, variables endógenas de nuestro modelo
van a ser esas satisfacciones del destino, los sentimientos positivos y negativos y 4 emociones, que son las que aparecen presentes normalmente en esa experiencia del crucerista. Y vamos a tener una serie de variables, porque fijaros, antes decía, bueno, pues esto es como testar un medicamento en un grupo de control y en uno de tratamiento. Pero, hombre, tú tienes que ver que las personas que han recibido ese medicamento y las que no lo han recibido son iguales, porque si al final comparas un hombre de 80 años con una mujer de 30 años, y además la mujer deportista y el hombre que no ha entrado a un gimnasio en su vida, pues, oye, es que a lo mejor el efecto es por las características propias de la persona. Para conseguir comparar cruceristas que sean completamente equivalentes y que realmente la diferencia sea el efecto de lo que estamos buscando, utilizamos todas estas variables para estandarizar las 2 muestras. Hay variables claramente del propio crucero, donde va pues la capacidad del barco, la calidad del barco, si es de naviera premium o no, la calidad del servicio, como número de tripulantes, o la propia antigüedad del barco. Después hay variables que son del viaje, que si se ha realizado o no en la COVID, que lógicamente eso va a afectar. Obviamente, el que se haga un viaje en la COVID, pues posiblemente haya ahí una emoción más de tristeza o una emoción más de, bueno, pues casi de ira, ¿no? De miedo, que si no la realiza, si es, digamos, durante un periodo normal, no de COVID. ¿Qué tipo de camarote? Aquel crucerista que ha elegido un camarote interior, pues posiblemente tenga una visión más positiva del destino, porque el tipo sale del camarote interior, ¿no? Si lo hace con familia, si lo hace con amigos. Y fijaros, metemos hasta la calidad de las actividades a bordo del barco. ¿Por qué? Porque si el barco tiene unas actividades a bordo muy buenas, a lo mejor tiene menos interés o valora peor el destino. Pero si las actividades a bordo son malas, pues ese turista crucerista va a estar muy dispuesto a bajar en el destino y a disfrutar por el destino. La propia experiencia, bueno, y algunas otras, como la propia actividad de ese crucerista en las redes sociales. Hemos detectado que las personas que son muy activas en redes sociales en turismo suelen ser para hablar de lo bonito y lo bueno que es el turismo, no para criticar tanto. El que critica suele ser más esporádico, se mete para intentar destrozar a ese hotel, restaurante o crucero o destino en el que se lo ha pasado mal, ¿no? Pues fijaros, y aquí tenéis ya finalmente esos resultados. Mirad, esa es la rueda de un psicólogo, Plutchi, que este señor lo que hace es poner todas esas 8 emociones, desde anticipación, alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, disgusto o ira, y mezclándolas según la potencia que tengan, llega a conceptos más complejos. Es decir, si tú mezclas alegría y confianza, sale amor. Si tú mezclas confianza y anticipación, sale optimismo. Hay otras mezclas que no son tan buenas, ¿no? Desde agresividad hasta desaprobación, ¿no? Fijaros, los puntos negros son las valoraciones medias de todos los destinos que hemos dicho. La línea roja son los puertos españoles y la línea verde son los puertos andaluces y Ceuta y Melilla. Luego, el primer análisis sin econometría, esto nos tranquilizó bastante, es que las emociones positivas, que son fundamentalmente las 3 de arriba, están mucho más altas en estos puertos andaluces y en Ceuta y Melilla que la media nacional, o que, mejor dicho, que la media del resto de los puertos españoles, incluyendo Barcelona, Palma y demás, y que la media internacional de todos los puertos que hemos tomado como referencia, recordar, desde Malta hasta Francia. Luego, algo nos dice que, bueno, pues que el venir aquí, todavía sin estandarizar las muestras, todavía no sabemos si eso es porque el tipo de crucerista que viene aquí es diferente, porque el tipo de barco que viene aquí es diferente. Todavía no hemos estandarizado las muestras, pero ya en conjunto, por las razones que sean, vemos que claramente tienen una visión más positiva cuando hacen escala en nuestros puertos. Y además, si os dais cuenta, claro, es mezclar los 3 que sale amor y optimismo.
Recordamos todos, ¿no?, la campaña de publicidad que tiene ahora Turismo en Andalucía, el Andalucía Crash. Bueno, pues el Andalucía Crash existe. Existe, porque lo que nos dicen las valoraciones en los destinos andaluces es que respecto a otros destinos, que además son nuestros principales competidores, Italia, Francia, Túnez, Malta, pues los turistas cuando llegan aquí sienten unas emociones mucho más fuertes. Vuelvo a decir que esas emociones es lo que ellos libremente han escrito en las redes. No le hemos puesto ninguna pistola, ni le hemos condicionado con un estudio al salir de Andalucía. Es lo que ellos, cuando han llegado a su casa tras la experiencia, han escrito en las redes. Luego, claramente, sí que parece, ¿no? Y fue una de las cosas que nos llamó la atención. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Bueno, pues cuando ya hacemos estos análisis, estandarizando las muestras, es decir, vamos a comparar el mismo turista con todas estas características que hemos dicho, que pare en Palma de Mallorca o que pare en Cádiz o en Málaga, el mismo turista, pues nos encontramos algo fascinante, ¿no? Estas metodologías son la diferencia causal, ¿no? Yo tuve la suerte de que mi advisor cuando estuvo en Berkeley, Guido Imbert, pues era el número 1 que le acaban dando el premio Nobel, ¿no? Y es el que me las enseña y por eso las traemos nosotros primero a turismo y al final el mérito no es tanto mío como tuve la suerte de poder ser formado en las mismas, ¿no? Entonces, mirad, de media, los puertos de Andalucía y de Ceuta y Melilla frente al resto de destinos van a conseguir en una valoración de 1 a 5, la valoración de 1 a 5 es la de Quizline y la de Quizcritic, que es exactamente la misma que todos conocemos de TripAdvisor. De hecho, copian la de TripAdvisor. Que van a tener más de una décima. Y diréis, bueno, pues una décima no es tanto, es muchísimo. Porque las valoraciones de cruceros están todas en 4 o 5. Muy pocos cruceros tienen 3, casi ninguno tiene 1, casi ninguno tiene 2. Porque estás hablando de los mejores destinos del mundo. El crucero no para en las ciudades más feas, busca las mejores ciudades del mundo. Luego esa décima es, pues lo que nos habla es de cómo conseguir esa excelencia en el destino. También hemos hecho el análisis por separado para el puerto de Cádiz y el puerto de Málaga. No lo hemos hecho para el resto porque estas metodologías son muy demorados. Necesitan una gran cantidad de observaciones y solo esos dos puertos tienen un volumen suficiente de observaciones para que los modelos ofrezcan resultados robustos. El resto del número no es tan alto como esta metodología. No consigues estandarizar las muestras, no consigues unir los turistas de fuera, porque tú lo que haces es un matching entre turistas similares que han ido pues, a Palma de Mallorca o que han venido a esos puertos. Y aquí llama la atención que cualquiera de esos dos puertos incluso supera la media andaluza, que ya es espectacular, ¿no? Con el caso de Cádiz, que casi llega a las 2 décimas, ¿no? Bueno, ya sabemos que tienen más satisfacción. La siguiente pregunta sería, ¿tienen más satisfacción porque tienen más sentimientos positivos o porque tienen menos sentimientos negativos? Esa era la segunda pregunta. Y los resultados dicen que se dan las dos cosas a la vez. Va a haber más sentimientos positivos, lo cual es fantástico. Si llegas a Andalucía, a Ceuta o a Melilla, estás hablando... Es verdad que esto ya no tiene interpretación tan directa, porque eso es ya el índice de 0,1 de sentimientos positivos y negativos. Y aquí, esos mayores sentimientos positivos que consigue Andalucía, bueno, pues el puerto de Málaga es el que tiene pues, unos niveles ya que se salen. Fijaros, los asteriscos son como las estrellas de los militares. Cuantos más asteriscos, mucho mejor. Un asterisco significa que la variable es significativa al 10%, 2 asteriscos que es significativa al 5%, y 3 asteriscos, que es como el capitán general, es que es significativa al 1%. Es decir, que estamos muy seguros de lo que nos estamos diciendo. En el 99% de los casos se cumpliría lo que estamos diciendo. Casi todos los resultados, creo que la única excepción es este de Cádiz, van a tener 3 estrellas, o sea, significatividad al 1%. Este la tiene el de Cádiz al 5%. Vale, hay más sentimientos positivos, pero mirad lo que pasa con los negativos. Disminuyen. O sea, el efecto de los puertos andaluces de Ceuta y Melilla es doble positivo por los dos lados. Más positivo y menos negativo. En este caso, el Cádiz, si antes
¿no? Es también Málaga, ¿no? La que más reduce los sentimientos negativos. Y con eso entramos, bueno, sentimientos positivos más, pero ¿dónde más? ¿En qué tipo de emociones? Pues esto ya es lo último que vamos a ver. En anticipación, en anticipación. La anticipación es un sentimiento quizás un complicado. Bueno, ¿qué es esto exactamente? La anticipación en turismo es cuando al niño en la comunión le dicen que este verano se va a Walt Disney y la semana antes no duerme. Eso es la anticipación en turismo. Es ese interés por llegar a ese destino y lo que tú ya te hiciste, tus previsiones que ya te hiciste antes de llegar, ¿no? Y después, obviamente, esa anticipación, cuando te sale muy positiva, es que la realidad ha cubierto tus expectativas, las que tú te hiciste antes de llegar al destino. Y de nuevo vemos como claramente hay una mayor anticipación, tanto en Andalucía como especialmente en el caso de Cádiz. Confianza, la tranquilidad con la que me he desenvuelto en este destino. No he tenido miedo, bueno, he estado tranquilo, he podido desarrollar mi actividad sin contratiempos ninguno. Pues de nuevo Andalucía sale bastante más que los puertos que hemos comparado, que vuelvo a decir que son los mejores del Mediterráneo occidental. Algunos de ellos, como Barcelona, Civitavecchia o Venecia, son de los mejores puertos de crucero del mundo, con los que hemos comparado. Y en este caso, también, tanto Andalucía como Cádiz tienen valores muy buenos, y Málaga incluso también supera a la media andaluza significativamente. Y estas otras dos más, alegría y en menor sentido sorpresa. O sea, la alegría de los destinos que andaluces y de Ceuta y Melilla pues es significativamente más alta, encontramos unos valores muy buenos, y además de nuevo Cádiz y Málaga tienen valores superiores a la media de todos los puertos considerados en Andalucía y Ceuta y Melilla. Y sorpresa, que es el último de los sentimientos que traemos. Bueno, pues ahí tenéis los resultados, que son los que he oído comentando. En Andalucía Crash pues existe, al menos en turismo de crucero, no nos atrevemos a extrapolar mucho más de ahí, donde los destinos andaluces pues son capaces de ofrecer más anticipación, más confianza, más satisfacción, más alegría, más sorpresa, más sentimientos positivos y menos sentimientos negativos. Bueno, pues las conclusiones, lo dicho, son las que antes hemos comentado, no voy a volver a repetirlas, y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, para cualquier cuestión que nos queráis plantear, ya sea ahora o durante el día de hoy, que estaremos todos por aquí, ¿no? Muchas gracias. Una sugerencia, porque claro, este estudio no se va a quedar aquí, va a haber más estudio, porque me ha parecido interesantísimo. He estado enganchado a tu explicación. Pero en el marco de comparación, ya que tenemos aquí a nuestro compañero Yamil del puerto de Tangerville, sugiero incluir también los puertos de Casablanca y Tangerville, porque están cogiendo una importancia creciente en todo el tráfico de cruceristas, en toda la fachada atlántica próxima a nosotros. Al final, el mapa, que tengo mi duda, habría que ver si no los hemos ya cogido, porque me va a decir que el número de destinos es brutal, ¿no? Habría que ver, no están, pero esto no lo marca las reviews que existen en internet, no lo decidimos nosotros. Nosotros cogemos toda la base y nos las encontramos.